¿Cómo están mis pequeños? Espero que se encuentren bien. Entramos a una nueva clase que se llama Operaciones con Operadores. Para poder comprender mejor este tema, vamos a ver el significado de cada uno de los términos que estamos aquí viendo, ¿sí? Aquí en el tema. A ver, me dice, ¿qué es un operador? Un operador sabemos que es un símbolo matemático que indica qué operación debe hacer. Por ejemplo, nosotros hemos visto qué es esto, qué es esto y qué es esto. Hasta el momento hemos visto tres operadores. Este es el más, este es el menos y este es el por. ¿El más para qué sirve? Para sumar. El menos para restar. Y el por para multiplicar. ¿Sí? Cuando nosotros vemos estos símbolos matemáticos entre números, nosotros ya sabemos qué operación vamos a hacer, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, 5 más 8, ¿qué sabemos aquí que tenemos que hacer? Sumar, es decir, 5 más 8 son 13. Si nosotros vemos aquí 19 menos 3, sabemos que tenemos que restar, ¿no es cierto? Que sería ¿cuánto? 16, ¿sí? Si acá tenemos otro número, por ejemplo, 8 por 9, sabemos que tenemos ¿qué operación tenemos que hacer? Una multiplicación, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 8 por 9? Verán que sabemos las tablas nosotros, 72. Entonces, cada uno de estos operadores nos va a indicar qué operación debemos realizar entre los diferentes números, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya vemos, si vemos el más, sabemos que tenemos que sumar. Si vemos el menos, que tenemos que restar. Si vemos la X, es que sabemos que tenemos que multiplicar. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora vamos a hacer unos ejemplos donde que vamos a ver la intervención de estos operadores en las diferentes operaciones que vamos a poner en cuadritos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo donde que vamos a aplicar un operador para realizar las operaciones respectivas. A ver, aquí tenemos un operador. En este caso, ¿cuál es nuestro operador? El símbolo más. ¿Qué operación nos indica que tenemos que hacer con este símbolo? Sumar, ¿no es cierto? El más siempre nos va a indicar que tenemos que sumar. Aquí tenemos una flechita, ¿sí? La cual nos indica y se lee de la siguiente manera. 6 que está aquí más 6, ¿cuánto es? 12, ¿no es cierto? Ya, ahora continuamos con el siguiente número que está en el cuadrito. 9 más 6, ¿cuánto es? 15. ¿Sí? Tenemos otro número que es el 12. 12 más 6, 18. Y tenemos otro número que es el 23. 23 más 6, que esto es igual a 29. Entonces ya hemos aplicado un operador, en este caso que es la suma, la cual vamos haciendo la operación sumar, donde a cada numerito que estamos indicando acá, le estamos sumando el número que nos indica en el cuadro y ponemos su respuesta en el cuadro de abajo, siempre siguiendo la flechita, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica la flechita? Que comenzamos aquí, es decir, que este número le sumamos acá y acá ponemos la respuesta. Eso nos indica la flechita, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos otros ejemplos en la que vamos a aplicar cada uno de los operadores que nosotros ya sabemos cómo es la multiplicación y la resta. Ya habíamos aplicado la suma, ahora vamos a la multiplicación, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos un por, implica que eso es una multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 4. Igual, hacemos el mismo mecanismo, ¿no es cierto? De acuerdo, seguimos a la flechita. La flechita está yendo en este caso de izquierda a la derecha. ¿Qué implica eso? Que el número que está aquí lo va a multiplicar por 8 y llegamos a un resultado que es la respuesta de la multiplicación. Entonces, vamos a ver. Tenemos 4 por 8. Sabemos las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? 32. 9 por 8, 72. Y 12 por 8, 96. Entonces hemos aplicado otro operador que nosotros ya hemos manejado y ya conocemos como es la multiplicación. Ahora aquí tenemos otro ejemplo que tenemos con otro operador que sería el menos. ¿Qué implica que es el menos? Que es una resta. ¿Qué era una resta? Disminuir algo, ¿no es cierto?
Entonces, de la misma forma, seguimos el sentido de la flechita, es decir, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué implica esto? Que este número de aquí le vamos a restar el 5, porque estamos, como habíamos dicho, en una resta. 25 menos 5, ¿cuánto es? 20, muy bien. 76 menos 5, ¿cuánto es? 71. Y 102 menos 5, ¿cuánto es? 97. ¿Sí? Nosotros podemos coger en un papelito al lado y lo vamos resolviendo poquito a poquito, ¿sí? Entonces, ya hemos visto, vuelvo y repito, un ejemplo con el operador que nos indica y que tenemos que sumar, un ejemplo con el operador que nos indica que tenemos que multiplicar y un ejemplo con el operador que nos indica que tenemos que restar. Y hacemos nuestra respectiva operación en cada uno de los cuadritos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que aplicamos la misma cuestión, los operadores que nosotros ya sabemos. Y también tenemos que razonar, y como nosotros ya sabemos restar, sumar y multiplicar, entonces nos va a ser un poquito más fácil, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo 7. Si vamos, estamos viendo que está yéndose para acá, ¿no es cierto? 7 más 9. ¿Cuánto es 7 más 9? 16, ¿sí? Aquí tenemos que ver qué operador y qué número estamos ocupando para llegar de 16 a 8. Como nosotros estamos observando que 16 a 8 va disminuyendo, vamos a pensar qué operación hace que disminuya un número. Entonces, la multiplicación no puede ser porque sabemos que si multiplicamos un número, estamos aumentándole, haciéndole más grande al número. Y si le sumamos un número, también le hacemos grande. ¿Qué operador nos queda aquí que podríamos ocupar? El menos, ¿no es cierto? Sí, el menos es el operador que vamos a hacer, es el símbolo matemático que vamos a ocupar aquí para hacer la operación. Listo. Sabemos que es el menos. Listo. Entonces, ahora vamos a pensar, ¿qué número, como es menos, sabemos que tenemos que restar? ¿Qué número debo restarle al 16 para que llegue a 8? Como ustedes son súper pilas, entonces, ¿cuál va a ser? El 8, ¿no es cierto? Si yo al 16 le quito 8 o le resto el 8, vamos a llegar a 8. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo siguiente. Para llegar de 8 a 32, estamos aumentando, ¿no es cierto? Entonces, hay dos posibilidades, que sea una suma o sea una multiplicación. Entonces, como nosotros sabemos la tabla de multiplicar, ¿sí? Porque si sumamos va a salir un número grande que tenemos que sumar. Más fácil va a ser que multipliquemos. ¿Qué número multiplicado por 8? Porque vamos a utilizar el operador por. ¿Qué número multiplicado por 8 nos llega a 32? Entonces, para lo cual tenemos que saber la tabla del 8 y ustedes ya saben, ¿no es cierto? 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro número que se multiplica aquí? El 4, ¿no es cierto? Porque 8 por 4 es igual a 32, ¿sí? Es más fácil, ¿no es cierto? Porque si yo me pongo a estar sumando, tenemos que sumar un número grande. Entonces, más fácil es utilizar el operador por, es decir, la operación de la multiplicación para llegar a 32. Es mucho más fácil, porque como nosotros ya sabemos las tablas de multiplicar, tenemos que multiplicado 8 por 4 me va a dar a 32, ¿sí? Bueno, mis chiquitos, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, los quiero mucho.